Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. La destrucción del centro de extracción ilegal de oro que durante años mantuvieron en secreto la banda posguerrillera de alias Mordisco en Timba, Cauca. La inteligencia militar logró determinar que algunos de los ataques recientes en ese departamento tenían por objeto distraer al ejército para que no encontraran la cueva de Alí Baba de las autollamadas disidencias Jaime Martínez. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Luis Carlos Reyes explica cómo y cuándo le informó al presidente sobre los que pedían puestos en aduanas que le interesaban a alias El Pitufo. Emisario del Pitufo y los contrabandistas del San Andresito de la 38 de Bogotá, fue fotografiado dentro de la sede de la Policía Nacional. Orlando Villabona piensa que la reforma tributaria no tiene ambiente y que lo que a la economía le conviene es un recorte mayor en el gasto público. Jueza militar, investigada por supuesta inactividad frente a los falsos positivos, se declara perseguida por oficiales superiores. El oso miope de Chingaza, la tendencia Ghibli que se hizo viral en el gobierno y la oposición, y el soldado sentenciado por tiktokear durante su turno de guardia en Top Secret, la vida secreta de los famosos. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, le concedió a Noticias 1 una entrevista en la que detalla las peticiones de emplear a recomendados políticos en los controles de aduanas más estratégicos y la forma en que le dio cuenta de ello al presidente, incluso de las peticiones de su hermano Juan Fernando Petro. El exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, en entrevista con Noticias 1, dijo que no fue por su salida del gobierno que hasta ahora entregó evidencias sobre los tentáculos del contrabando que involucraba a congresistas y uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera. Yo había venido manifestándole a la justicia desde el año 2024, enfrentándome a una salida un poco intempestiva de mi cargo como director de la DIAN, una serie de indicios que yo tenía acerca de la infiltración de intereses potencialmente aliados del contrabando en la política colombiana, en el Congreso de la República, para tratar de lograr nombramientos en la DIAN. Reyes, designado en la DIAN por Petro en 2022, empezó a ver el entramado de corrupción. Mire, es que aquí me están recomendando mucha gente desde el Congreso para Buenaventura, para Cartagena, para Barranquilla. Eso genera alertas en términos de riesgo sin necesariamente dar una prueba judicial. En cuanto a los congresistas, Reyes aseguró que le dijo a Petro la feria de nombramientos que le estaban pidiendo. El presidente recibía en tiempo real notificación mía de cuando alguna de estas recomendaciones realmente generaba una alerta. Para Reyes, esto pudo convertirse en maniobra política contra el gobierno Petro. La negativa nuestra a ceder a las presiones de algunos congresistas para entregar aduanas en alto riesgo de contrabando, para entregar otro tipo de puestos en la DIAN, generó una animadversión. Se refirió a casos puntuales que involucran a personas que, según la Fiscalía, Papá Pitufo tenía como allegadas. Un señor Camilo Gómez, que vino de la mano de un señor William Castellanos, que se presentaba a sí mismo como jefe o ex jefe de seguridad del presidente Petro. Y advirtió que del listado de congresistas que entregó a la Corte hubo indicios sospechosos más que una simple recomendación. John Freddy Restrepo Toro, que en esa lista aparece recomendado por una congresista y que también, como lo he narrado en otras ocasiones, fue recomendado a mí por el señor Juan Fernando Petro. El exministro Reyes aseguró que su salida del gobierno obedecería a estas denuncias y que no saldrá del país, aunque por cuestiones de seguridad se lo han recomendado. La entrevista completa con todos sus detalles estará desde mañana en nuestras redes sociales. Entre otras investigaciones de la contrainteligencia de la policía que no han llegado a la Fiscalía, está la que involucra a por lo menos 30 uniformados que colaboraban con agentes del Pitufo en el San Andresito de la 38 de Bogotá. Uno de los jefes de esta fue fotografiado en la Dirección General de la Policía. La relación entre policías y contrabandistas ha sido documentada por la misma inteligencia de la institución desde hace más de una década.
En 2016, los diálogos de un grupo de policías que estaban siendo monitoreados por la contrainteligencia dejaron en evidencia que ambos trabajaban para los contrabandistas del San Andresito de la 38 en Bogotá a cambio de pagos mensuales. ¿Pero cuánto me toca o qué? No, por eso toca 500. ¿Y para cuántos o qué? Por lo que yo le dije, mi teniente, eso es lo que yo le dije, eso es mensual. ¿Pero qué le iba a decir? Yo había hablado con Gonzalo y me dijeron que uno era para mí. En su momento, la investigación puso al descubierto la relación de los uniformados con los contrabandistas. Los policías sometirían el control a vehículos y a la mercancía de la organización transportada en los mismos. Los sobornos que recibían los uniformados no solo eran para permitir la comercialización de mercancía ilegal, sino incluso para escoltar los camiones que movilizaban el contrabando en la zona. Acompañamiento de motocicleta institucional de placas OOR60B al vehículo particular tipo furgón de placas TFP 696, al parecer cargado de mercancía de contrabando. En la estructura delincuencial identificada por la policía, fueron señalados como sus presuntos cabecillas, alias Uriel, alias Lucho y alias Freddy, quien, según este documento de inteligencia, tenía una estrecha relación con un coronel. Fuente Humana entregó fotografía que evidencia la presencia del vehículo institucional de siglas 02449 el día 09/11/2016 frente al establecimiento de alias Freddy, en el cual observó a un oficial uniformado con el grado de coronel con su respectivo conductor. El señalado contrabandista alias Freddy fue identificado mientras ingresaba a las instalaciones de la Dirección General de la Policía. En el control de ingreso a la DIPON se estableció que el señor Freddy Morales Rodríguez se dirigía a la Oficina de Comunicaciones Estratégicas a entrevista con el coronel Blanco. En esta investigación fueron identificados más de 10 policías al supuesto servicio de los presuntos contrabandistas de San Andresito de la 38. La Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, tendrá que resolver en estos días si prorroga o no la concesión que hace 4 décadas se le otorgó a Coca-Cola para que embotelle agua de La Calera. Gustavo. María Fernanda, un grupo de calerunos dice que el pueblo necesita esa agua más que Coca-Cola, porque al igual que Bogotá está en racionamiento. Su vocero fue amenazado después de organizar una manifestación. Así estuvo esta semana el cauce de la quebrada San Lorenzo en La Calera, Cundinamarca. Desde hace 40 años la quebrada surte la planta de embotellamiento de agua que se comercializa en todo el país. Alrededor de 200.000 botellas al día de agua. Utilidades de más de 200 millones de pesos al día en solo el embotellamiento y venta de agua en bloque. La concesión ha tenido sucesivas prórrogas a su licencia, otorgada hace décadas por la CAR, pero ahora hay quienes reclaman esa agua para el pueblo porque hay racionamiento. Es mentira lo que el alcalde Galán viene diciendo de que la explotación de agua de La Calera no tiene nada que ver ni con Bogotá ni con el municipio de La Calera, porque Coca-Cola explota alrededor de 7 nacimientos ubicados en la cuenca alta de la quebrada San Lorenzo, que es la quebrada que abastece el 70% de los habitantes del casco urbano del municipio, y que en este momento estamos en racionamiento de nuevo. El concejal Javier Cifuentes hace parte de un grupo que se ha declarado en oposición a la prórroga de la concesión y asegura que luego de plantear públicamente su queja fue amenazado. Recorriendo un camino cerca a nuestro río Teusacá y un sujeto se me acerca a amenazarme, a decirme que pues básicamente lo que yo estoy haciendo está tocando muchos intereses en el municipio de La Calera, que yo no sabía con quién me estaba metiendo y que me iban a matar por lo que estaba haciendo en el municipio. Esto se da un día después de que diferentes organizaciones de derechos humanos, líderes de la comunidad de La Calera, hiciéramos pública una solicitud que le hicimos a la CAR, en donde le pedimos que suspenda la concesión de agua que en este momento tiene la empresa Indega S.A. El director de la CAR ha declarado públicamente la importancia del cuidado del agua, pero se negó a pronunciarse sobre la petición de los calerunos. La única forma de garantizar la seguridad hídrica para el centro del país es haciendo inversiones y acciones concretas. Noticias 1 buscó a Indega S.A., que comercializa el agua de Coca-Cola, para conocer su posición frente al caso. Dijo que la próxima semana dará sus explicaciones a Noticias 1. Jairo Villabona, el anterior director de la DIAN, está de acuerdo con los tanques de pensamiento económico que creen que no hay ambiente político para una reforma fiscal y lo que en realidad se necesita es un recorte de 30 billones de pesos en el presupuesto de gastos de la nación.
La insistencia del nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, de presentar ante el Congreso una ley de financiamiento que recaude más de 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto general y ajustar las finanzas públicas no tendría ambiente político en medio de un año preelectoral. Se nos desaparece la creatividad en el manejo de la economía. Según el exdirector de la DIAN, Jairo Villabona, el recaudo que busca el gobierno en esta iniciativa no se lograría. Esta vez va a ser más difícil. Lo que más recaudaba era lo de los juegos de suerte y azar en línea. Y fuera de eso, lo de la regla fiscal, que era lo que más recaudaba, cerca de 5 o 6 billones de pesos. Entonces, recaudar 12 billones lo veo muy complicado. El exfuncionario concuerda con analistas y el comité de la regla fiscal, que sugieren un recorte superior a los 30 billones de pesos para que cuadren las finanzas. Incluso reconoce que el gobierno sobreestimó el presupuesto de este 2025. Lo más prudente es, pues, si no hay los recursos, hacer los recortes. Hubo un poco de optimismo. Y definitivamente se van a tener que hacer otra vez los recortes. Advirtió que de no ajustarse las cuentas y aumentar la deuda, se podría correr el riesgo de que disminuya la calificación crediticia del país. Si se aumenta la deuda, pues hay un problema con la regla fiscal y la cuestión es que el dólar se dispararía mucho. Eso sí sería muy grave porque las calificadoras de riesgo disminuiría la calificación del país. Frente al constante cambio de funcionarios, especialmente de ministros de Hacienda, concuerda con los analistas en la incertidumbre que se genera en los mercados. Un ministro de Hacienda pues tiene un plan desde que comienza y no lo tiene para un año. Eso genera mucha inestabilidad en un gobierno y en un país y más en el manejo de las finanzas. El exdirector de la DIAN advirtió que aunque el gobierno proyecta un aumento del recaudo del 22% para este año, la estimación que dejó a su salida era solo del 10%. Las acciones terroristas de las bandas posguerrilleras del Cauca de los últimos días tienen como objeto alejar al ejército de sus operaciones ilegales de minería en Timba, Cauca. La inteligencia, no obstante, detectó allí 21 dragas y 29 motobombas que inutilizó esta semana. Según oficiales de inteligencia, en algunas oportunidades, cuando un grupo de la disidencia Jaime Martínez, que obedece órdenes de alias Iván Mordisco, ataca poblaciones del norte del Cauca, busca distraer al ejército para que otros miembros de esa estructura puedan concentrarse en el sitio mejor protegido por esa organización criminal: el centro de explotación ilegal de oro más grande de las disidencias. Llegamos al botín mejor guardado de las economías ilícitas de la estructura Jaime Martínez. Inteligencia de la Tercera División encontró cerca del corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca, la principal fuente económica del grupo Jaime Martínez: 21 dragas y 69 motobombas que, según el ejército, usaba esa agrupación criminal para extraer mensualmente del río Cauca más de 9 kilos de oro que comercializarían en el mercado por unos 3.600 millones de pesos. Nosotros llegamos al corazón de esa estructura y destruimos la maquinaria que estaba valuada en cerca de 1.000 millones de pesos. En desarrollo de la operación, en la que además participaron la policía y la Fuerza Aeroespacial, se conoció que Iván Jacobo Hidrobo alias Marlon, jefe de la estructura Jaime Martínez, gasta gran parte de los recursos de su organización para distraer al ejército, atacando zonas retiradas del sitio donde sus hombres extraen el oro. Estas estructuras utilizan el terrorismo para evitar que la fuerza pública llegue a destruir estos complejos. Los comandantes de las unidades del ejército en Cauca aseguran que a las disidencias les genera más ingresos el negocio ilícito de oro que el de cocaína. Según informes de organismos de seguridad, organizaciones como la de alias Mordisco podrían recibir cerca de 250.000 pesos por gramo de cocaína y más de 400.000 por gramo de oro. Las bandas al servicio de los carteles mexicanos en los territorios indígenas del Cauca están lideradas por exguerrilleros y compuestas por niños indígenas que estos han reclutado con promesas de plata y plomo a ellos y sus familias. Así, las comunidades han perdido al menos 800 niños este año.
Más de 800 niños que han sido reclutados en nuestros territorios. Las 22 comunidades indígenas que están asentadas en 7 municipios del Cauca están perdiendo a sus futuras generaciones por cuenta de las acciones de bandas criminales posguerrilleras. Estamos siendo víctimas de una guerra que no es nuestra, pero que sufrimos las consecuencias y ponemos las víctimas. Y una de las víctimas son nuestros niños y nuestras niñas que están muriendo en medio de las confrontaciones entre actores armados, reclutados y desplazados. Los grupos armados están ofreciéndole dinero a los jóvenes. Les están ofreciendo mejores posibilidades supuestamente de vida. Muchos de ellos son reclutados bajo esa modalidad y terminan en grupos armados, luego ejecutados en combates sin ninguna experiencia. Son 148.000 habitantes de estos municipios víctimas de las organizaciones satélites de los cárteles mexicanos. El incremento de los grupos armados y de miembros de los grupos armados que se empiezan a disputar los territorios por la economía del narcotráfico, por las rutas del narcotráfico y demás, pues nos está llevando a la sociedad, a la comunidad, a una situación muy crítica donde el desplazamiento es un hecho grave. Las comunidades indígenas instaron al gobierno y a los grupos posguerrilleros a seguir avanzando en procesos de paz para que la población no siga quedando en la mitad de las confrontaciones. 20 de los falsos positivos de Antioquia, según un informe de la Procuraduría enviado a la Justicia Penal Militar, nunca fueron investigados por la jueza militar de esa jurisdicción. Ella asegura que la denuncia es parte del acoso que padece en la fuerza. De las 6.402 víctimas de falsos positivos que ocurrieron en Colombia entre 2002 y 2008, según la JEP, 1.603 ocurrieron en Antioquia. Sin embargo, 20 de estos casos ocurridos en el municipio de Puerto Berrío no habrán sido investigados. La morosidad en el trámite de investigaciones que estuvieron durmiendo el sueño en los anaqueles del juzgado entre los años 2016 y 2021, despacho a cargo de la juez 92 de Instrucción Penal Militar, Mayor Andrea Catalina Serrano Moreno. Según la Procuraduría, las posibles ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre el 2004 y el 2010. Sin embargo, algunos casos estaban inactivos desde 2016. Un alto número de expedientes, principalmente los relacionados con delitos de homicidio, muchos de ellos con evidencia contundente de posibles ejecuciones extrajudiciales, con requisitos para aperturar investigación, pero se mantuvieron en indagación preliminar por más de 15 años. Por estos hechos, la Fiscalía indaga si la juez penal militar pudo incurrir en el delito de prevaricato por omisión. Omitió cumplir con sus funciones como juez de instrucción en impulsar los procesos, especialmente por los delitos de homicidio, donde incluso se advertía que muchos casos de esos procesos debían ser remitidos por competencia a la jurisdicción ordinaria. En el informe también se destacó que los procesos no habían avanzado, incluso aunque había 2 casos de menores de edad, por lo que la Procuraduría solicitó un impulso procesal, remitir el expediente a la Fiscalía o iniciar la práctica de pruebas. Afecta tanto el derecho a las víctimas a obtener verdad y justicia, como a los implicados que llevarían más de 15 años en algunos casos a la espera de que se resuelva su situación jurídica. Ha sido sistemática la flagrante violación al debido proceso en ese despacho judicial. Noticias 1 dialogó con la juez. Ella asegura que las denuncias hechas por la Procuraduría ocurrieron en 2023, cuando ella ya no hacía parte de ese despacho, y aseveró que nunca cometió una irregularidad y que entiende este caso como parte del acoso que ha recibido de parte de oficiales superiores. El gobierno le ha pedido con insistencia al Banco de la República que baje las tasas de interés. Mañana se reúne su junta directiva con 3 nuevos miembros nombrados por el gobierno, pero los expertos le recomiendan que no lo haga porque podría crear un problema macroeconómico. Estamos conversando con el Banco de la República. Este lunes se reúnen los 7 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República con Laura Moisá, César Giraldo y el ministro de Hacienda Germán Ávila como nuevos miembros. Los mercados están a la expectativa de las decisiones que se tomen en medio de los desafíos fiscales y el aumento de la inflación. La posición del nuevo ministro de Hacienda es que se reduzcan las tasas de interés para impulsar el crecimiento económico. Los efectos, digamos, inflacionarios justamente se estarán logrando controlar en la medida en que logremos también esa reducción en la tasa de interés y la compensación con los posibles sobrecostos que generen las otras operaciones. Mientras tanto, los analistas esperan que el emisor sea cauteloso y mantenga estables las tasas de interés. Está en una situación frágil que básicamente lo que hace es quitarle espacio al banco para reducir sus tasas.
Nosotros creemos firmemente que la Junta del Banco ha obrado responsablemente, seguramente lo continuará haciendo. Los dos nuevos miembros de la Junta, no me cabe duda que tendrán ahí un voto informado por parte del equipo técnico del banco. Bajar las tasas de interés puede hacer que sí, en el corto plazo aumente el crecimiento, pero a mediano plazo, cuando tengamos que pagar las deudas hipotecarias, las deudas de consumo, las tarjetas de crédito, los colombianos no tengamos dinero para pagar, y ahí es donde surge una crisis económica. Incluso hay quienes consideran que se deben subir las tasas de interés para tener control de la inflación, que en febrero llegó al 5,2%. Los nuevos miembros de la Junta Directiva deben tomar decisiones congruentes de empezar a subir tasas de interés o al menos mantenerlas estables en el nivel actual para poder contener toda la dinámica del sector eléctrico, el sector petrolero, minero, energético, que está causando graves problemas en la inflación. En 2024 las tasas de interés bajaron del 13% al 9,5%, nivel en el que se encuentran actualmente. La Jurisdicción Especial de Paz citó a todas las entidades públicas que tienen en su misión la protección de los firmantes de la paz en 2016 para que expongan ante ella cuáles son las medidas para protegerlos a ellos y a la verdad y reparación que ellos le deben al país. En lo corrido de 2025, 15 firmantes de paz han sido asesinados, 11 de ellos tan solo en enero. Ante este panorama y teniendo en cuenta la vulneración masiva de sus derechos, la JEP convocó para el próximo 10 de abril una audiencia pública en la que las entidades responderán sobre las garantías de seguridad brindadas a quienes firmaron la paz en 2016. Poniendo en peligro no solo su vida y su integridad que se ha venido dando, sino también el derecho a la verdad de las víctimas y los procesos siguientes que tiene la jurisdicción, que es la materialización de las sentencias, que tiene todo que ver con los trabajos y obras con contenido reparador. Durante la diligencia judicial se escucharán a los integrantes de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCR, quienes han denunciado las amenazas. Cómo están avanzando en la materialización de las garantías de seguridad para los excombatientes, entendiendo que no estamos hablando de garantías individuales, de tener un chaleco, de tener, un carro blindado. Esas son importantes, sino que aquí hablamos de unas medidas colectivas de protección. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP advirtió que los antiguos ETCR se encuentran en riesgo por las disputas de territorios de los grupos ilegales, por lo que el gobierno debe tomar medidas. Tenemos el despliegue de la fuerza pública para los antiguos espacios territoriales, donde se encuentran aún aproximadamente 1.700 personas en estos espacios territoriales que firmaron la paz. De hecho, nosotros tenemos más uniformados que firmantes de paz. Estamos trabajando en un proceso de articulación interinstitucional justamente para revisar de todas esas alertas tempranas, cuáles son las acciones que se han venido desarrollando por parte de la ARN. El objetivo con esta diligencia, además de escuchar a las víctimas y las entidades, es que se llegue a un acuerdo verdadero en el que se proteja la vida de los firmantes, que son los encargados de revelar la verdad y reparar a las víctimas de un conflicto que azotó al país por más de 50 años. Luego de la puesta en marcha del programa de Guardianes del Orden de la Alcaldía de Bogotá, la bancada de la derecha le está pidiendo rondas de patrullaje militar en la ciudad, como los que demostraron su inutilidad en Cali en el estallido social. Bogotá enfrenta una creciente crisis de seguridad que mantiene en alerta a sus habitantes y autoridades. En 2024, el primer año del alcalde Carlos Fernando Galán, la cifra reportada de homicidios fue de 1.204, la más alta en 8 años. Entre enero y febrero se documentaron en la ciudad otros 87 homicidios. La alcaldía, dando cumplimiento al plan de gobierno, espera que en un mes entre en acción los guardianes del orden, exmiembros de las Fuerzas Armadas que contribuirán sin armas al mejoramiento del orden en el espacio público. En mayo empezamos a trabajar de manera pública, digamos, con el equipo desplegado, como lo ha indicado el alcalde Galán. Los índices de inseguridad siguen en aumento y una nueva explosión se reportó en el barrio San Bernardo. Ante la situación, desde el Consejo de Bogotá se ha sugerido al alcalde la posibilidad de militarizar la ciudad. El concejal Oscar Baos, de Centro Democrático, lo hizo después de la explosión del martes. Un día después, en rueda de prensa, el alcalde respondió: eventualmente sería muy positivo, mayor presencia en lo que tiene que ver con fuerzas militares que están muy cerca, porque estamos hablando
de menos de 3 cuadras del batallón Guardia Presidencial. Celebramos el anuncio del alcalde Galán de considerar nuestra propuesta de garantizar mayor presencia militar en Bogotá. La asistencia militar, que es el acompañamiento militar a las misiones policiales, existe en la legislación colombiana y fue aplicada por el presidente Duque durante el estallido social en Cali, sin ningún impacto medible en seguridad. Colombia en el ranking mundial de terrorismo, lo que indican los indicadores. Este mapa de Vision of Humanity muestra a los países más impactados por el terrorismo, evaluados hasta en 10.000 puntos. Colombia es el único rojo en el continente y está en el puesto 15 con 6.381 puntos. Perú en el 44 con 2,6 puntos. Ecuador en el 56 con 1,55 puntos. Brasil en el 59 con 1,43. Venezuela en el 81 con 0,76 puntos. Y Panamá con otros 63 países en el puesto 100 con 0 puntos. Esto indica que el terror es la materia prima de la cocaína en Colombia. Esto es lo que indican los indicadores. No es cierto que blanquear los dientes los ponga en riesgo, aunque la mitad de los colombianos no se siente bien con el color de su dentadura. Este mito disuade a muchos de buscar el procedimiento. El blanqueamiento dental es un procedimiento que busca eliminar manchas de los dientes por factores como el envejecimiento o el consumo de café. Ese blanco se pueda ver expresado mediante un proceso de desoxidación del diente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aclaramos ese diente y llegamos a un color natural. Según un estudio de la Universidad Cooperativa de Colombia, la mitad de la población entre los 16 y 54 años no se siente satisfecha con el color de sus dientes. Miren, los mitos más comunes de un blanqueamiento dental es que un blanqueamiento daña los dientes y los dientes se van a caer. Esto es falso. Si usted hace un aclaramiento dental, un blanqueamiento con un producto que sea de primera calidad y lo hace un experto, usted no va a tener ese problema. Si usted tiene alguna enfermedad dental o está en estado de embarazo, se recomienda no realizarse un blanqueamiento. Planear los gastos y saber cuáles serán los mayores costos le puede ayudar a tomar unas vacaciones que no tendrá que pagar en el futuro. A puertas de la Semana Santa, temporada que se aprovecha para viajar, es importante que disfrute sin preocupaciones financieras con un presupuesto de vacaciones. Antes de planificar su viaje, establezca un presupuesto acorde a sus ingresos sin afectar otros compromisos financieros. Compare precios y reserve con anticipación. El transporte y el alojamiento pueden representar hasta el 30% del gasto total. Reserve en un fondo de emergencia. Asigne al menos el 10% de su presupuesto total para imprevistos. Además, contrate un seguro de viaje que le brinde tranquilidad ante eventualidades como retrasos, cancelaciones o emergencias médicas. Controle los gastos hormiga. Pequeñas compras como souvenirs o transporte extra pueden desequilibrar su presupuesto sin que lo note. Asigne un monto específico para estos gastos y realice un seguimiento constante para evitar excesos. Los vecinos más antiguos del barrio San Bernardo, a menos de medio kilómetro del batallón Guardia Presidencial, han visto morir su paz desde que la alcaldía resolvió erradicar las ollas de los barrios vecinos. En este año allí han detonado 4 granadas. Yo estaba aquí en la casa como a las 6 de la tarde cuando pegó la explosión y se embroneó la casa. Elvia vive con su esposo en San Bernardo desde hace 45 años. El martes pasado, la explosión de una granada de fragmentación volvió a sacudir los cimientos de su casa en la calle Segunda con carrera 12. La más reciente detonación ocurrió a 4 cuadras de su casa, en la tercera con 11. Terrible porque qué tal vaya uno pasando por ahí y explote una granada. La explosión del martes fue la cuarta en menos de un mes y medio en San Bernardo. Elvia y su esposo Fabio llevaban más de 4 décadas vendiendo víveres en un local que tenían en su casa. Pero la disminución de las ventas por la inseguridad los obligó a arrendar el local desde hace un año. Porque primero era bueno el barrio, porque comercial y todo eso. Pero se ha dañado harto. Y no, que ha quedado como solo. La policía atribuye las explosiones a los costeños y los venecos, 2 bandas delincuenciales que se estarían disputando el control del microtráfico en San Bernardo. Uno ve motos que se desvían y se paran para comprar pues estas drogas. Elvia, Fabio y otros vecinos aseguran que el barrio se deterioró desde la intervención del Bronx en 2016. Desde que lo sacaron de allá se nos puso terrible acá. Pues aquí está el colegio de La Salle, ahí estudié y empezaron a acumularse indigentes y los estudiantes no podían salir por esa cuadra. Entonces llamaron a la policía y todo eso, hubo amenazas
al rector. El alcalde Galán mencionó que desde el año pasado se han hecho más de 600 capturas y se han incautado más de 60.000 dosis de droga en San Bernardo, que considera poco. Tenemos que reconocer, no ha sido suficiente, tenemos que hacer más. Elvia y Fabio criaron a sus 3 hijos en su casa de San Bernardo. Allí pudieron establecerse después de llegar de Caquesa a Bogotá. Ahora viven con su nieto y aunque quisieran irse, no pueden vender su casa. Me da mucha nostalgia dejar el barrio y vender la casita, pero bueno, ya ahorita pues para vender no, porque pues nadie quiere pagarle uno lo que vale. Lo fundamental para emprender es la idea. El capital puede incluso no salir de su bolsillo, pero que hay que planear bajos costos hasta que ésta se consolide como un negocio. En Colombia, la mayoría de los emprendedores se financia con el dinero de sus familiares y amigos. Así lo registró el más reciente informe del Monitoreo Global de Emprendimiento. En caso de que cuente con poco capital para iniciar su negocio, puede recurrir a subsidios, convocatorias de inversionistas o al crowdfunding. A través de una plataforma, la misma comunidad es la que cree en tu negocio y están dispuestos a aportar recursos. Aquí hay plataformas como Baki, como Kickstart. El punto de equilibrio de una empresa se consigue cuando los ingresos igualan los costos totales del funcionamiento. Los emprendimientos suelen alcanzarlo entre 2 y 5 años después de iniciar. Por ello, se recomienda reducir los costos fijos. No pagar un alquiler o una locación fija, porque eso te va a aumentar tus costos, ¿cierto? Aprovechar las herramientas digitales que nos van a ayudar a promover nuestra idea de negocio a costos muchas veces cero. Según el Índice Global de Startups realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los emprendimientos que más destacan en el país están en el sector de transporte y de tecnología financiera e inmobiliaria. Aplicar las técnicas de Machine Learning o máquina de aprendizaje a las encuestas de población sería una forma casi que automática de definir sus necesidades y prioridades. Pese a que la inteligencia artificial no tiene un pensamiento crítico, sí puede ser usada para cerrar brechas sociales y alinear las necesidades de las comunidades. Una colombiana diseña la aplicación de la IA para la identificación y parametrización de las necesidades de las comunidades negras en Caldas y así desarrollar intervenciones que la máquina se encargaría de detectar y plantear en cuestión de minutos. Prácticamente la metodología se adapta a, como te decía, una muestra pequeña, a una muestra incluso de un censo a nivel nacional, un censo a nivel departamental. Este sistema, que digitaliza y analiza los formularios físicos de encuestas poblacionales, usa la Machine Learning para considerar cuáles son los factores claves para definir en qué sectores hay fallas y qué estrategias se pueden implementar. Pues se utilizaron otras técnicas como árbol de decisión, pero las que más como que arrojaron mejores resultados fue la técnica de K-means y la de clúster jerárquico. El algoritmo llamado K-means identificó dentro de 80 variables las 17 razones más determinantes en las necesidades de las comunidades negras, realizando el trabajo que tradicionalmente se ha hecho a mano y que en muchas ocasiones se ha pasado por alto temas que pueden definir el rumbo de cada comunidad. Noticias 1 recibe una solicitud de rectificación de parte del consuegro del alcalde de Tuluá, que contiene información que documenta 2 errores de análisis documental en el informe que dio cuenta de que la actualización catastral se había detenido antes de llegar a ese predio. En primer lugar, el predio nunca ha sido baldío, como lo informamos erróneamente. En segundo lugar, estos diseños de viviendas de lujo en el predio no se llevaron a cabo, de manera que hoy no hay mansiones de lujo en su área. Por estos errores, Noticias 1 pide excusas a su audiencia y a los involucrados. Esta es Noticias 1, la red independiente. Aunque el dibujante principal del estudio de animación Ghibli le moleste por inhumano, su estilo en inteligencia artificial impactó ya la imagen de toda la política nacional. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Esta semana, los guardianes del Parque Nacional Natural de Chingaza divisaron de lejos a un oso de anteojos adulto paseando por el páramo. Los primeros en sorprenderse fueron ellos mismos, porque el oso siguió su camino sin percatarse de la presencia humana en la misma dirección hacia la que él se dirigía. El animal solo se sorprendió y salió corriendo cuando estuvo muy cerca. Antes no se había dado cuenta, precisamente porque era oso de anteojos. Estudios Ghibli es un tradicional taller japonés que desde 1984 ha hecho películas de animación a mano alzada y aún después de la animación digital obtuvo un Oscar por la película El viaje de Chihiro.
y tiene su propio parque temático en la prefectura de Mitaka. Este no es lugar para los humanos. OpenIA ofreció esta semana la oportunidad de modificar fotografías con estilos específicos y el de Ghibli se volvió viral en todo el mundo. En Colombia, en menos de una semana, más del 30% del Congreso colombiano ha cambiado su foto de perfil. De ahí también se ha conseguido la versión digital de los momentos históricos de los personajes de la política colombiana, local y nacional, de gobierno y oposición. Hayao Miyazaki, uno de los 4 fundadores de Estudios Ghibli, autorizó que lo que les dijo a sus alumnos esta semana sobre la tendencia fuera puesto en redes para que le compitiera en viralidad. El gobierno, que autodefine como potencia mundial de la vida, no obstante, parece haber dado una instrucción central a sus gerentes de redes sociales para que todos los perfiles del Estado tengan el Ghibli, que tan inhumano le parece a sus creadores. Tengo un R y si lo sueno, tase. Este feliz soldado, muy activo en la red social TikTok, se unió en noviembre pasado a las filas del fuerte militar de Tolemaida, donde están las principales escuelas de formación y entrenamiento del ejército. Cantón orgullosamente presentado como el templo de la mística y cuna de la milicia colombiana. Ahorita te escribo, amor, voy a recibir centinela. El pasado 13 de marzo, el joven recibió la orden de instalarse solo 3 horas en una garita para ayudar en la protección de la base La Roca en Tolemaida. Cuando había cumplido 2 horas de la misión, el soldado volvió a publicar su imagen feliz en TikTok, que poco después desapareció. Pues resulta que el soldado, asiduo usuario de TikTok, estando en su turno de vigilancia, fue sorprendido a 6 metros de la garita, haciendo, según la justicia penal militar, una transmisión en vivo a través de TikTok. Y se sintió mal, porque además de tener que sacar ese video de su cuenta, fue condenado a 6 meses de prisión por el delito de centinela. El soldado aceptó los cargos y pagará con detención domiciliaria. Estén pendientes, volveremos con más Confidenciales de Ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.